Bienvenidos a nuestro cuarto video de la parte uno de la asignatura de biología relacionado con las especies. En este video vamos a hablar de las plantas, vamos a hablar del ADN y vamos a hablar de los virus. Con relación a las plantas o lo que conocemos como el reino vegetal, en este cuadro vemos aspectos que se relacionan con este tipo de seres vivos. Entonces aquí tenemos la clasificación, aquí tenemos partes fundamentales, aquí tenemos funciones vitales y aquí tenemos una de las funciones vitales detallada, que es la reproducción. Entonces arranquemos con el tema de la clasificación. Entonces los vegetales tienen forma de clasificarse inicialmente si tienen o no tienen vasos conductores. Como en el gráfico se puede observar, la mayoría de plantas sí tiene vasos conductores que son tallo, raíz, por donde circula la savia. Y hay una pequeña cantidad que no tiene vasos conductores, es decir, no tiene raíz, no tiene tallo, no tiene flor, ni tiene fruto. Y su forma de reproducción es por esporas. Aquí tenemos en este caso el musgo. Y en estos pues está la mayoría de plantas. Aquí entonces podríamos tener la mayoría de árboles que conocemos. Pues están dentro de este tema de los vasos que contienen vasos conductores, como los que tenemos aquí abajo, los árboles que tenemos aquí abajo. Ahora, la siguiente forma de clasificarlos es si producen semillas o no producen semillas. Entonces, aquí la mayoría sí produce semillas, como lo podemos ver en el cuadro, y hay una pequeña cantidad de vegetales que no produce semillas, se reproduce mediante esporas, y aquí pues tenemos uno muy característico de nuestro trópico, que son los helechos, una planta que es muy característica de nuestro trópico y de Colombia. Dentro de los que sí producen semillas, pues aquí tenemos por ejemplo, las coníferas y tenemos, por ejemplo, los árboles frutales como el guayabo, ¿sí? Después de que yo ya clasifiqué que sí producen semillas, entonces ahorita puedo generar una nueva clasificación si forman frutos o no forman frutos. La mayoría de vegetales sí forman frutos y son la fuente o la base alimenticia de muchas especies y órganos vivos, dentro de los que encontramos aves, dentro de los que encontramos insectos, dentro de los que encontramos obviamente los herbívoros, ¿sí? Y están los que no forman frutos, dentro de los que no forman frutos tenemos las coníferas, ¿sí? Y tenemos los pinos. Y entre los que sí forman frutos, pues está la mayor parte de los árboles que conocemos como árboles frutales, de los cuales pues aprovechamos y consumimos los frutos muchas de los organismos vivos. Aquí tenemos las tres partes fundamentales de cualquier planta, que son las raíces, el tallo y las hojas. Aunque pues como vimos anteriormente, puede ser que haya algunas plantas que no tengan esta estructura y aún pues siguen siendo organismos vivos, ¿sí? Las tres funciones vitales que tiene una planta son la nutrición, que consiste en la fotosíntesis, que es tomar energía del sol, aprovechar esa energía del sol y producir oxígeno, ¿sí? Producir oxígeno y producir nutrientes para la planta. Y la respiración, que es un proceso contrario, donde se produce CO2 y agua. Entonces, estos dos procesos los vamos a detallar en el siguiente gráfico. En el tema de relación, que es la segunda función vital, las plantas se relacionan con su medio y ellas se desarrollan pues a través de relaciones con el suelo y de relaciones en el ejemplo del suelo, pues ellos lo que están buscando es que están buscando crecer su raíz para buscar cada vez más nutrientes y crecer en mayor dimensión. Esa es la función que tiene un árbol. Por eso nosotros vemos que un árbol nace muy pequeñito y puede crecer hasta unos 30 metros. Entonces, eso es un fenómeno de relación. También ellos tienen relación con lo que tiene que ver con su alimento. Hay algunas plantas, por ejemplo, las carnívoras, que se mueven en busca de su alimento, ¿sí?
Y existe también algo que se llama el tropismo, que es la búsqueda que tienen los vegetales, las plantas, del sol para orientarse hacia el sol y de ahí recibir su energía para hacer el proceso de la fotosíntesis. La tercera función vital es la reproducción, que tiene dos formas, una sexual, que es a través de flores o esporas, y una asexual, que tiene 5 formas y que ya vamos a detallar. Aquí tenemos el proceso de la reproducción por flores. Entonces aquí tenemos que lo primero que ocurre es una polinización por parte de las abejas. Las abejas fecundan una nueva planta. En ese proceso de fecundación se desarrolla la semilla y el fruto, y en el proceso de producción de frutos se genera la dispersión de semillas, y la dispersión de semillas por el aire y las características del suelo generan nuevas plantas, y eso es un proceso circular que ocurre, y pues el actor fundamental aquí es la abeja. Por eso nosotros habíamos comentado la importancia de todos los seres vivos, incluso los más pequeños. Entonces, la influencia de un ser tan pequeño como la abeja en toda la estabilidad de los organismos vivos es este proceso. Si las abejas llegaran a desaparecer, no se daría el proceso de polinización, y gran parte de las plantas que hacen su proceso de producción de semilla y fruto a través de la polinización no se daría, y esto alteraría toda la cadena alimenticia y afectaría directamente incluso la vida de todos los animales, donde obviamente estamos incluidos nosotros. En el tema de la reproducción sexual por esporas, las esporas no son semillas, las esporas son partículas que se adhieren a la planta a través de las hojas y forman unos sacos. Esos sacos, por el viento, van soltando las esporas hacia el suelo, y esas esporas dentro del suelo comienzan a generar la nueva planta, ¿sí? Por las características del suelo, por sus nutrientes y por su humedad. Entonces, ese es el proceso sexual por esporas. Los procesos asexuales ocurren por 5 medios, y aquí vemos los 5 medios posibles. Tenemos los tubérculos como la papa, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué consiste el proceso de reproducción? En que los frutos no se desarrollan en la parte superior, sino se desarrollan en la parte inferior de la planta, en el suelo, al lado de las raíces, y en ese proceso de generación de esos frutos, ese fruto genera una nueva planta. Hay parte de esos frutos que generan nuevas plantas, y así se va haciendo el proceso de reproducción. Por estolones, que es el ejemplo de las fresas, surgen como enredaderas desde los tallos, donde la planta se va extendiendo por el terreno, por el sitio donde se cultive, y la extensión se hace a través del tallo, y ese tallo llega en una parte, en una unión, genera las raíces que permiten tomar nutrientes y generar una nueva planta. Esos son estolones. Aquí tenemos una planta de espárragos que se reproduce por rizomas, que son por las raíces, que generan como tubos conductores, o sea, se genera una unión de raíces, y es como si fuera una manguera que va llevando nutrientes y va generando nuevas plantas. Entonces estos son rizomas. Este es por tallos y este es por raíces. Aquí vemos la reproducción por bulbos de la cebolla, donde el bulbo se desarrolla inmediatamente debajo del tallo de la planta, en el suelo, y de la fruta, del fruto, comienzan a surgir las raíces, y dentro de ese proceso el bulbo genera nuevas plantas. O sea, este fruto que está aquí desarrollando, y que sobre el cual surgen las raíces y se desarrolla también el tallo, genera la nueva planta. Ese es por bulbos. Aquí tenemos a la cebolla, el ajo, el tulipán. Y el último método de reproducción asexual es por esquejes, que ese es bastante conocido en jardinería, que consiste en cortar parte del tallo de la planta. El tema es que hay que cortarlo bien, porque si yo lo corto en forma inadecuada, pues lo que hago es dañar la planta original, y tampoco me va a servir
para germinar una nueva planta. Por eso se deben utilizar tijeras como se ve acá. Muchas veces lo que la gente hace es arrancar la planta y entonces no le sirve lo que coge, ni tampoco le sirve a la planta que lo tomó, porque la planta que lo tomó pues no se puede seguir desarrollando y se muere. Entonces lo importante aquí es cortar bien el esqueje para que bien cortado dé inicio a una nueva planta desde ese corte. Entonces esto es muy común en jardinería y de pronto ustedes lo han hecho y han desarrollado cultivos de este tipo de características. Aquí tenemos los dos procesos de nutrición que habíamos hablado anteriormente. Entonces tenemos el proceso de fotosíntesis y el proceso de respiración, y este es pues cómo es que ocurre las características generales del desarrollo de la planta. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de fotosíntesis? Entonces, el proceso de fotosíntesis es una reacción química. Aquí tenemos la reacción química. Entonces, esto es agua que reacciona con CO2 y gracias a la energía del sol, o porque actúa la energía del sol, es capaz de producir glucosa, que son nutrientes, más oxígeno, liberar oxígeno. Varias cosas. Este proceso es un proceso que se desarrolla con estas características. Primero el agua, ¿por dónde viene? El agua viene por la savia, transportado por los tallos hacia las hojas, y viene por la savia. Aparece la energía luminosa. Sin la energía luminosa no se puede desarrollar la fotosíntesis. Entonces recibe la energía luminosa, esa energía del sol hace que reaccione ese oxígeno, reaccione con el CO2 que está en la naturaleza y que ingresa a la planta por parte de sus hojas, ¿sí? Como vamos a ver acá, por esta parte que se llaman las estomas. Entonces, ahí entra el CO2 y se ocurre la reacción de oxígeno con CO2. ¿Y qué se produce? Se produce glucosa, que son nutrientes, ¿sí? Que son los nutrientes, las moléculas de glucosa o azúcar, que son los nutrientes de la planta, y se libera oxígeno. Este es, digamos, un proceso sumamente importante en el desarrollo de las plantas, ¿sí? Y también es sumamente importante para la estabilidad de todo el planeta, y es una de las funciones vitales que nos garantiza oxígeno, porque nosotros somos organismos vivos que dependemos del oxígeno para la respiración. Nuestro aparato respiratorio funciona perfectamente con oxígeno. En la medida que tiene otros gases puede tener dificultades, que es el tema, por ejemplo, del cigarrillo, el tema del smog y todos estos gases que ocasionan problemas respiratorios, ¿sí? Entonces, esta es una función vital dentro de lo que es la función de las plantas. Aquí vemos un gráfico bien interesante donde tenemos la raíz, que la raíz toma ¿qué? La raíz toma agua, sales y nutrientes que va subiendo por la savia. Aquí viene una savia que en la medida que va transcurriendo por el tallo va aumentando su energía y sus nutrientes, porque esas energías y nutrientes se las va aportando el proceso de fotosíntesis que realizan las hojas, ¿sí? Entonces, con esa alimentación que se produce pues en el transcurso de la savia, se van generando pues el proceso de fotosíntesis, se va generando el desarrollo de las flores y los frutos de la planta. Entonces, como vemos, esta es una función vital para lograr la producción de alimentos a partir de los vegetales. Estos puntos son muy importantes. Primero que todo, las plantas producen son la fuente principal o la fuente primaria
de nutrientes para las cadenas alimenticias, ¿sí? Porque como vimos, las cadenas alimenticias provienen en primera medida de los nutrientes del reino vegetal. Entonces ellos son la base del alimento que disponemos en el planeta. También un segundo aspecto importante y que también tiene que ver con la fotosíntesis es que son creadores de oxígeno. O sea, este proceso que acabamos de ver es la fuente del oxígeno que nosotros respiramos. Y acordémonos que nosotros sin oxígeno no funcionamos. Una de las cosas que estamos viviendo actualmente es que se ha mejorado la calidad del aire en las ciudades porque han dejado de circular muchos vehículos y funcionar muchas industrias y eso ha permitido que volvamos a respirar aire fresco. En algunas ciudades como en la China ya desde hace algún tiempo, los últimos años tocaba andar prácticamente con respiradores por la ausencia o sea, la falta de oxígeno fresco, ¿sí? Que proviene de las plantas en algunas ciudades con grandes cantidades de habitantes, mucha circulación de vehículos y gran parte de, pues, de fábricas, ¿sí? En tercera medida, un aspecto fundamental también de las plantas y por las que las tenemos que conservar y tenemos que garantizar en los espacios nuevos que el hombre habite, mantener los espacios verdes, es porque ellos retiran el CO2 de la atmósfera y hacen que se produzca con ese CO2 se produzca oxígeno. Obviamente ellos tienen unos límites, pero el tema de retirar el CO2 es fundamental para generar oxígeno y el oxígeno lo que hace es que los ambientes se mantengan frescos. Por eso quienes vivimos cerca a donde hay árboles pues sentimos más ambientes más frescos que aquellos que solo viven alrededor de cemento. Y por eso se está buscando que pues también las ciudades mantengan sus espacios verdes porque eso garantiza el aire fresco y la producción de oxígeno en los distintos ambientes. Y finalmente, el punto clave de la fotosíntesis es que su fuente energética es inagotable, que es el sol. Entonces siempre va a estar, no es una máquina, no, es el sol que es inagotable como fuente de energía. Entonces eso hace que sea bastante provechoso todo ese proceso de fotosíntesis para la supervivencia de nuestro planeta. Aquí tenemos el fenómeno de la respiración, que es un proceso contrario al proceso al proceso de la fotosíntesis, es la reacción química contraria, donde aquí tenemos glucosa, ¿sí? Tenemos producción de oxígeno, tenemos liberación de energía, o sea, se libera energía hacia afuera y se produce agua y se produce dióxido de carbono. Entonces, una cosa que me faltó mencionar acá es que necesariamente para que ocurra este proceso, como necesitamos la energía del sol, es un proceso que preferiblemente y predominantemente ocurre en las plantas de día. El tema de la respiración tiene una doble función. Él se puede hacer durante el día y durante la noche. Aquí tenemos el actor fundamental del proceso de la fotosíntesis y de la respiración, que es el estoma, que se encuentra dentro de las hojas y permite la circulación de gases hacia adentro y hacia afuera por parte de la planta. Entonces, he ahí la función del estoma en la nutrición de la planta, ¿sí? Entonces, como decía, esta es una reacción contraria a la fotosíntesis, donde se coge la fuente energética, se combina con oxígeno y produce agua y CO2.
Preferiblemente esto ocurre en las mañanas. Este fenómeno es el que hace que cuando yo despierte, si yo despierto temprano y doy una vuelta por donde hay árboles, lo que voy a notar es que es un ambiente húmedo porque la planta lo que hizo durante la noche fue producir agua, ya que como no se da el proceso de fotosíntesis en la noche, pues el proceso que hace la planta es el proceso de respiración. Aquí hay, digamos, unos pasos que tiene ese proceso. Entonces tenemos glucosa que circula por la planta. Ya sabemos que la glucosa pues circula por la savia, es los nutrientes que va circulando la planta por el tallo hacia las hojas. Esto reacciona con el oxígeno que entra por los estomas y libera CO2 y libera partículas también de agua, que las ve uno normalmente, por eso uno lo que ve son las hojas, que incluso puede llegar a ver las gotas de agua si el ambiente ha estado frío en la noche y húmedo. Entonces, ese es el proceso. Bueno, aquí dos aspectos que son importantes es que este es un proceso contrario a la fotosíntesis y que preferiblemente, no es que no se dé, se da en el día, pero preferiblemente pues es el proceso que la planta hace en las noches. Y el oxígeno, un aspecto que es fundamental es que el oxígeno que consume la planta no es de las mismas proporciones que él produce. Él produce muchísimo más oxígeno que el que consume. Entonces, él con poquita cantidad de oxígeno él hace esta reacción y eso es un aspecto muy, muy importante. Y aquí también pues se produce energía para la planta, o sea, esto es un tema de generar energía y crecimiento para la planta. Aquí tenemos el ADN. Entonces, ¿cuál es la función del ADN? El ADN tiene como función ser la base fundamental de la información genética de todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos tenemos estas características de producción de ADN que vamos pasando a las siguientes especies que generemos. Y esta es, o sea, el ADN es el responsable que nosotros tengamos comportamientos y características físicas parecidas a nuestros progenitores y a nuestros antecesores. Entonces, ¿qué es el ADN? Es la unión de aminoácidos para producir proteínas, que estas proteínas forman las células vivas y forman los tejidos, forman los órganos y son el componente fundamental de un individuo o de un ser vivo. En especial, pues de los animales. Y este ADN pues es lo que de alguna forma genera la distinción entre una especie y otra. Los ADNs pueden tener diferencias muy pequeñas, pero una diferencia muy pequeña puede ocasionar que un ser vivo sea una especie u otra especie. Entonces ese es el tema con el ADN y son cadenas que se generan dentro del organismo. Aquí tenemos lo último que vamos a hablar de este video acerca de las especies, que es el tema de los virus. Entonces es importante que entendamos lo siguiente, los virus no son seres vivos, pero tienen que ver con los seres vivos porque ellos requieren de seres vivos para multiplicarse. Entonces el fenómeno aparece aquí. Primero, ¿qué pasa? Primero el virus se acopla a una célula. ¿Qué es lo que trae el virus? El virus trae un ADN, o sea, trae un ADN o un ARN, una información genética que al unirse a la célula, lo que hace es que atraviesa la membrana de la célula y transmite información genética directamente a la célula. Lo que sucede en el tercer paso es que el virus se replica dentro de la célula gracias a que este ser vivo, o sea, esta célula viva, lo multiplica. O sea, lo que hace es multiplicar ese ADN y ese ARN
que ha traído el virus y que se ha inyectado a través de haber perforado la membrana. Lo que sucede es que ese ADN genera nuevas partículas de virus, nuevas partículas de virus, y esas nuevas partículas de virus tienen la particularidad que dañan la célula huésped y buscan nuevas células que no tengan virus para hacer el mismo proceso, y esto ocasiona el crecimiento. El tema es el crecimiento de estos organismos dentro de un ser vivo que pueden acabar con todas sus células. O sea, el tema es que ellos lo que hacen es un proceso de destrucción de las células del organismo vivo huésped, ¿sí? Y ese es el fenómeno de los virus. Hasta aquí vamos a dejar los videos relacionados con las especies, que son la base fundamental de esta temática. Entonces, nuestro siguiente video consistirá en detallar el trabajo que cada grupo y cada persona tiene que hacer. Entonces, vamos a parar este video acá.